Las 5:29, una hora menos en Canarias. Estamos en el territorio negro de los lunes. Iba a decir de cada lunes, pero me contuve porque el lunes pasado estuvimos en Pontevedra y Marlaska y Rendueles no pudieron desplazarse. Así que nos saltamos una semana. Cuando eso ocurre, los oyentes os echan mucho de menos. Que lo sepáis. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pero bueno, aquí estamos, pese a la falta, ¿no? Mejor dejarles con ganas, ¿no? Que aburrirles, yo creo. Eso no, parece que no, ¿eh? En todas las auditorías salí siempre en la foto estupendos, ¿eh? Vamos a hablar de viajes, de marisquito, de señoras de Alterne, la corrupción. Bueno, hay una juez en Barcelona llamada Silvia López que ha abierto un camino tortuoso. Está investigando si hubo o no corrupción en las obras del tren de alta velocidad, del AVE, el que va de Madrid hasta Cataluña. Y la juez acusa a los dos jefes de esas obras por parte del Estado, Rafael Rodríguez y Jaime García Germán, de aceptar sobornos y de aceptar viajes pagados por empresas constructoras. ¿A cambio de qué? Pues como era previsible, de aprobar que el Estado pagase más dinero, no un poco, no, mucho más dinero, por las obras que hacían de momento solamente en un tramo del AVE, ¿no? Luis y Manu van a contarnos lo que huele mal en esas obras de ese tramo del AVE en Cataluña, bueno, y de otros, ¿eh? Empecemos con el tramo de la obra que ha servido para acusar a estos dos directivos de la empresa pública de alta velocidad. ¿Quiénes son estos caballeros, estos señores, y por qué están acusados exactamente? Rafael Rodríguez Gutiérrez era el jefe de la línea Madrid-Frontera Francesa, se llamaba así el AVE a Cataluña, Madrid-Frontera Francesa del AVE, y Jaime García Germán fue el director de las obras, es decir, su número 2, su brazo derecho. Los dos están en libertad bajo fianza de 30.000 euros cada uno, que han pagado ya, y están acusados de malversación de fondos públicos, de cohecho y de falsedad documental. Las acusaciones se refieren solo a un tramo pequeñito del AVE Cataluña, el que va de la Sagrera al Nus de la Trinitat, sí, que fue adjudicado en el año 2008, con el Partido Socialista en el gobierno y con Magdalena Álvarez como ministra de Fomento, a la constructora Corsan. El Estado consideró justo pagar a la constructora por aquellas obras 68 millones de euros. Bueno, ¿y qué ocurrió? Porque me temo que vamos a empezar ya a entrar en el territorio negrísimo, ¿no? Pues como no, las obras se complicaron y esos 4 kilómetros de alta velocidad acabaron costando un extra al Estado de ni más ni menos que 13 millones y medio 13 de euros millones más, sí, por 4 kilómetros, ¿eh? Que fueron a parar naturalmente a la constructora, según la juez, de manera indebida. Esos sobrecostes o modificados, que es como se llaman, modificados de obra, fueron firmados y aceptados por los directivos de Adif, que, recordemos, serían los encargados de velar por el dinero público, es decir, por el dinero de todos. Sí, el asunto no huele demasiado bien porque uno de los contratistas que trabajó en esa obra, que consiguió obra, ha contado ya a la juez que estaba harto de pagar sobornos, así se lo ha dicho, para que les aceptaran los sobrecostes en las obras, supuestamente falsos, y que las constructoras y las subcontratas ganaran dinero. Ha contado también que él mismo pagó de su bolsillo un viaje de uno de esos directivos de Adif a la estación de esquí de Aspen, en Colorado, Estados Unidos, en febrero del año 2008, solo 3 semanas antes de que el Adif, el gobierno, se adjudicaran esas obras del AVE a la empresa Corsan. 13 millones y medio de euros de más, de más, aprobados por estos directivos de Adif, en solo 4 kilómetros de vías. ¡Qué horror, eh! Bueno, no quiero pensar en lo que habría podido ser la construcción entera del AVE hasta Cataluña, porque los jefes creo saber que eran estos dos mismos tipos. Bueno, pero hay que pensarlo, ¿eh? Y además hay que investigar. Bueno, claro. En las grabaciones de este caso concreto se habla de otros tramos y de otros sobrecostes. El AVE de Madrid a Barcelona son 621 kilómetros en total. Se adjudicó a las principales constructoras españolas que se iban a llevar 6.822 millones de euros. Y al final, y todo aprobado por los directivos Rodríguez y García Germán, los dos detenidos, las constructoras cobraron casi 9.000 millones de euros al Estado, es decir, casi 2.200 millones más extras, lo que supone un 31% sobrecoste que firmaron y que dieron validez legal estos dos directivos. La ministra de Fomento, Ana Pastor, y la empresa Adif, la empresa pública, han anunciado ya que van a abrir una investigación sobre todos los tramos de ese AVE. Y el Tribunal de Cuentas ya detectó en algún tramo donde las constructoras lograron que el gobierno les aprobara sobrecostes de hasta el 230% del dinero con el que consiguieron la obra. ¿Han oído bien? Un 230% más. Dirán ustedes, ¿pero qué ocurrió? ¿Hubo un terremoto? ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, fue en el tramo de Hospitalet a La Torrassa, en la provincia de Barcelona. Iba a costar 106 millones de euros y las obras, en este caso de la constructora OHL, la del señor Villarmir, iban a durar 20 meses. Al final no duraron 20 meses, duraron 60 meses y el Estado aprobó pagar a la constructora 354.750.000 euros. Es decir, de los 106 iniciales a los 354. Madre mía. Fomento reclamó y consiguió que la empresa le devolviera, no todo, naturalmente, le devolviera 27 millones de euros. Este es el caso más escandaloso, pero hay otros tramos del AVE a Barcelona con sobrecostes tremendos y que también fueron aprobados por los directivos de Adif, Rodríguez y García Germán. Y hay un tramo más, el que va del Papiol a San Vicente de Lors, también en la provincia de Barcelona,
que es un tramo muy especial y también está siendo ya investigado. ¿Y por qué es especial ese tramo desde el Papillola a San Vicente del Sors? ¿Cuánto sobrecoste generó en este caso? ¿Cuánto extra, quiero decir? En este caso eran 3 kilómetros, nada más, de 3. línea. 3 nada más, 3 kilómetros de vías. El gobierno entonces del Partido Popular, con Álvarez Cascos como ministro de Fomento, concedió en el año 2002 esa obra a otra grandísima empresa, a Ferrovial. ¿Por cuánto? Por 48 millones de euros. Bueno, la cosa, como os podéis imaginar, se complicó, la obra se alargó y la constructora pidió que le pagaran al final 69 millones de euros. Un extra Desde de 48 a 69. Eso es, por 3 kilómetros de vía. Un extra de 21 millones, es decir, un 42% más. Naturalmente, los firmantes del sobrecoste, los mismos, García Germán y Rodríguez. Un 42% extra cuando se supone que en el presupuesto de la empresa ya tiene suficiente para obtener un beneficio normal, digamos, ¿no? En fin, pero es que contáis en el interview lo que denuncia un ex trabajador de Ferrovial en esta obra, ¿no? De este tramo en concreto del AVE, que es tremendo también saber eso. Sí, es una persona que trabajó allí durante más de 4 años, en ese tramo del AVE, en la provincia de Barcelona. Lleva 2 años más, 2 años, intentando que alguien le escuche, que alguien haga caso. Lo primero que hizo fue escribir una carta en el año 2012 a su jefe, al presidente de Ferrovial, en el que le relataba todo lo que él había vivido allí en la obra, ¿no? Y coincide, a grandes rasgos, con lo que la Guardia Civil y la juez López han descubierto que hacía otra constructora en el otro tramo del AVE. Este ex empleado de Ferrovial, que fue despedido en el año 2011, asegura que él participaba en comidas con otros representantes de constructoras y los 2 altos cargos de Adif, los representantes del Ministerio de Fomento. Que en esas comidas, que eran discretas, que se celebraban en restaurantes que se cerraban para la ocasión y que costaban, atención, entre 6.000 y 12.000 euros, esas comidas. ¿Una comida? Sí. Estaban los jefes del AVE y los representantes de las constructoras. Allí se repartían sobornos y los sobrecostes de las obras. Leemos textualmente: quien no acudiera a dichas comidas se podía olvidar de los modificados o sobrecostes en las obras, que no eran lógicos y que servían para el beneficio de un funcionario, de los funcionarios de Adif y de las constructoras. En otras ocasiones, ha confesado este ex trabajador, él mismo era el que se encargaba de organizar, vamos a llamarle, otros eventos. O sea, unos eventos que eran que se organizaban para pagar directamente los sobornos, ¿no? Y para que se aprobaran los sobrecostes, ¿no? Eso es, vamos a leer esa carta del ex trabajador de las obras del AVE que mandó a sus jefes en Ferrovial. Dice textualmente: entre los años 2007 y 2010 hice diversas comidas, tanto para Ferrovial como para Adif, es decir, para Fomento, comprando el marisco y el pescado a marisquito.com y la carne de solomillo a Asturias. También hice la contratación de camareros y cocineros de restaurantes de Barcelona. Todo ello se pagaba con dinero negro. Qué bonito. Perdón, ¿has dicho marisquito.com? ¿Eso qué es? Marisquito.com, pues es una empresa gallega que te envía marisco de primera calidad desde el puerto de Vigo hasta la mesa que tú quieras. Muy bien. Algunas de las facturas que este ex trabajador de las obras del AVE ha incorporado en sus denuncias y asegura que fueron para agasajar a cargos públicos hablan por sí solas. Por ejemplo, leemos una de ellas: lenguado, cola de rape, 2 kilos de percebe gordo, nécoras grandes de la ría, ostra súper especial. En este caso, marisquito.com regalaba a los clientes el postre, que era naturalmente una enorme tarta de Santiago. Sí, pero hay otros postres, me temo, porque este empleado de las obras del AVE también habla de otro tipo de favores, ¿eh? Habláis de fútbol, de toros y me temo lo peor, ¿no? También lo otro. Casi no falta ningún caso de corrupción en España, ¿eh? Ya. Su carta de su presidente de Ferrovial... Al final los corruptos siempre acaban yéndose de putas, con perdón, ¿eh? O sea, lo cual demuestra el nivel que tenemos. Perdón por el calentón. Seguid. En su carta, el presidente de Ferrovial le contaba, y hace ya un par de años, que tuvo que pagar un viaje a Suiza de uno de los altos cargos de Adif, también a esquiar, que tuvo que comprar entradas para que algunos directivos fueran a ver al Barcelona en semifinales de la Liga de Campeones, también para ver a José Tomás en la Monumental de Barcelona, en la Plaza de Toros, y sí, también denunció que tuvo que acompañar a altos cargos a varios locales de Alterne, el Riviera, menciona en Castelldefels, y la Paloma Blanca en la provincia de Girona. Qué bonito. Dice textualmente en la denuncia: acudí porque mi jefe de obra se negaba a entrar, escribe, y la gerente de Ferrovial era una mujer, lógicamente no podrían. Fui con los directores de obra de la DIF, con gerentes y directores de dragados, de Fomento, SACIR, y menciona un montón de constructoras. Todos se fueron a la casa de Alterne. Bien, decís que este hombre, que fue el que avisó, escribió a su jefe, el presidente de Ferrovial, en 2012. ¿Recibió alguna respuesta cuando denunció todo esto? Sí, Ferrovial lo había despedido un poquito antes, le acusaba de quedarse dinero de la empresa, todavía está pendiente el juicio de ese asunto, y la carta era una advertencia: si la empresa no le ofrecía algo, él iba a romper su silencio y denunciaría el asunto. Ya. Lo que le respondieron era que todo era falso y que resulta grotesco que diga que iba a clubs de Alterne por el bien de la empresa. Desde entonces, desde esa carta y esa respuesta, 2012, recuerda, este hombre ha seguido denunciando el caso allí donde han querido escucharle, el Defensor del Pueblo, la Fiscalía, sin demasiado éxito. El pasado mes de diciembre estuvo en la sede central de Adif, en Madrid, donde contó otra vez la misma historia. El pasado mes de marzo estuvo en la Fiscalía Anticorrupción, también en Madrid, y contó, y esto es más tremendo, que el asunto de los locales de Alterne, de los mariscos, de todo el dinero que se usaba,
¿De dónde salía ese dinero para agasajar a los altos cargos de Adif? ¿Y de dónde sacaban el dinero, según este denunciante? No me digas que de ahorrar en las obras. Pues exactamente. Él asegura que se facturaban determinados kilos de acero que Adif pagaba a la constructora, que en realidad se usaban muchos menos kilos y que el sobrante lo que hacía era venderse como chatarra. Con ese dinero B, ese remanente que el denunciante cifra en unos 120.000 euros de media, se pagaban esos sobrecostes. Aquí habéis dicho muchas veces que normalmente las personas que destapan casos de corrupción, hombre, en origen no suelen ser trigo limpio, ¿no? Pero es lógico que eso sea así, claro, forma parte del engranaje en principio, ¿no? En el caso Gürtel, por ejemplo, quien denuncia es un concejal que estuvo recibiendo dinero bastante tiempo de Paco Correa. En Los Gal fue otro despechado, José Amedo, el comisario Amedo. En Filesa, el antiguo contable, Van Schouen. Nadie que no haya estado dentro de una organización, de un lobby, de una trama criminal puede saber cómo funcionan. Y hay que añadir aquí que sobre Ferrovial pesa cierta sospecha en Cataluña fundada. 2 altos cargos de la constructora están acusados, en el caso Palau de la Música, por pagar dinero supuestamente que servía para financiar a Convergencia Democrática de Cataluña para conseguir también obras públicas. En fin, volviendo hacia atrás, hacia todos esos sobrecostes y retrasos en las obras del AVE, quiero creer, hombre, que algún técnico del Ministerio de Fomento advertiría algo raro, porque si no... Sí, en este caso de Hospitalet se alertó por parte del Servicio de Inspección del Ministerio que los problemas de las obras eran responsabilidad de la constructora. Fue personalmente la propia ministra entonces, Magdalena Álvarez, la que desautorizó en el año 2006 a los técnicos y autorizó por escrito la continuación de las obras con los sobrecostes, eso sí que debían pagarse a las constructoras. Dicen los bien pensados que fue para que el AVE no se retrasara durante más tiempo. Las obras del AVE Cataluña ya dieron otras señales extrañas. La misma ministra, Magdalena Álvarez, tuvo que comparecer en el Senado en el año 2008 porque Adif, Fomento, su ministerio, había concedido a Corsan, la constructora que estaba acusada de pagar sobornos, las obras de una estación de maniobras en el Prat de Llobregat, también en Barcelona. Le iban a pagar el Estado 18 millones de euros. El problema, y lo desvelaron compañeros del diario Avui, es que esas obras por las que iban a pagar estaban ya hechas. La constructora se iba a llevar el dinero por nada. La ministra tuvo que ir al Senado, dijo con bastante desparpajo que había sido un error de Adif y que la constructora había renunciado al dinero. Pues solo faltaría, ¿no? Pero lo cierto es que aquello nos pasó a casi todos inadvertido y por tanto tenemos que hacer un poco de autocrítica también los periodistas. Sí, los que hicieron su trabajo fueron los compañeros del Punt y Avui que lo hicieron y que evitaron ese desastre, ¿no? El resto, pues no miramos, la verdad. El AVE era moderno. No sé por qué ellos lo publican, esto sigue adelante. Sí, por supuesto. Una compañía que se embolsa 18 millones sin hacer nada. Efectivamente, por una obra que ya estaba hecha, ¿eh? El AVE era moderno, el AVE era limpio, era una seña de estar en el primer mundo, daba muchos votos a los políticos en las ciudades por donde paraba, y si te oponías o matizabas un poco, al final eras un aguafiestas o un perro flauta sospechoso, ¿no? Y no nos olvidemos de lo más importante, yo creo, ¿no? Que el Ministerio de Fomento regaba de publicidad los periódicos, las revistas, las radios, las televisiones, y eso ayudaba a que mirásemos para otro lado también. Pues qué bonito. Bien, vamos a ser bien pensados. Las obras son un desastre, los plazos no se cumplen y aún así las constructoras, en lugar de pagar por los errores y los retrasos, presentan modificados de obra y pues consiguen que el Estado le pague más con toda tranquilidad, ¿no? Esto es así. Sí, fue así en el AVE a Cataluña y en muchas otras obras públicas, ¿eh? Ya. Durante los años, por ejemplo, en que José Blanco fue ministro de Fomento entre el 2009 y finales de 2011, no llegó a 3 años. Las obras públicas generaron en España unos sobrecostes que pagará, generosamente está pagando el Estado, de 4.776 millones de euros en sobrecostes. Durante el gobierno de Zapatero, las obras públicas tuvieron un sobrecoste medio del 12%, que es algo tremendo, pero es mucho más lógico y puede entenderse que el 31% del AVE a Barcelona. Desde luego, un 12% es mucho, pero un 31% es obsceno del todo. En fin, y casi no me atrevo ya a preguntar más, ¿eh? ¿Los sobrecostes en obras públicas ya existían antes de la llegada de Zapatero? Sí, los proyectos de alta velocidad, con ese aire de progreso y de modernidad que decíamos antes, pues fueron un ejemplo perfecto. Por ejemplo, el proyecto de los túneles de Pajares, los que unirán por AVE, si es que algún día lo ve Luis o lo ve su hija Asturias, con el centro de España. No lo sé. Es una obra complejísima, dificilísima. Hay que hacer 2 tubos de 25 kilómetros cada uno. Y en el año 2003, el gobierno del Partido Popular, con Álvarez Cascos en el Ministerio de Fomento, concedió la obra. La concedió a las mayores constructoras del país. A Ferrovial, a FCC, a Acciona, a Dragados, SACIR y a Hispánica. Y iba a costar un total de 1.780 millones de euros. Vale, y esa obra que concedió Álvarez Cascos cuando era ministro de Fomento, que es la obra de Pajares, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado con ella? Pues están en ello. La obra de Pajares... ¿Aún no han acabado? Sí, la obra de Pajares... Y queda, ¿eh? La obra de Pajares está sin terminar. Seguimos viniendo por el puerto los asturianos que queremos venir a Madrid y los túneles se inundan. Están inundados. El ministro Blanco aseguró en 2009 que se iban a inaugurar por fin y firmó más sobrecostes de la obra de Cascos. De momento esa obra, 1.700 millones, te decía Manu, ya ha costado 3.000 millones, casi el doble. Y para seguir.
Qué panorama. Bueno, suerte que esto ocurre en otros países, ¿verdad? Mal de muchos, consuelo de idiotas. Pero, Sí, en fin, sí. Vamos a poner el ejemplo de Alemania, que es símbolo de la sobriedad, ¿no? El aeropuerto de Berlín nuevo, que se va a llamar Willy Brandt, iba a abrirse en el año 2007 y todavía no lo ha hecho. Y va a tener unos sobrecostes de, atención, 2.000 millones de euros, es decir, un tercio más de lo presupuestado. Sí, Eso sí, en Alemania esto está siendo un escándalo de primer orden. Exacto, la diferencia es que esto cuando les pasa a los alemanes y cuando hay un sobrecoste tan abultado como ese, es un escándalo que está en los papeles, en los periódicos y en los medios, en letras gordas todos los días. Y aquí ya es uno más. ¿Cuál es el de hoy? En fin, territorio negro negrísimo, el de los sobrecostes y las visitas de Alterne, el marisquito.com y con perdón la madre que los trajo. Hasta el lunes que viene, adiós. Hasta luego. Adiós.